celebramos muchísimo también que ya se esté incorporando aquí nuestra querida Jesusa. Jesusa, muy buenos días. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí, Violeta. Jesusa, primero, además de enviarte un abrazo, quisiera preguntarte sobre, pues, este concurso de Miss Universo, ¿no? Esto que Sí, no lo tenemos como tema, pero quisiéramos también pedir su opinión, la tuya y la de Héctor. Pues es un concurso que genera mucha polémica, pero ¿cuál es tu visión bueno, ahora que ha ganado en México en este concurso? bueno, a ver, primero habría que ver de entrada que, bueno, no estamos de acuerdo con este tipo de concursos, evidentemente, porque se cosifica a la mujer por todo lo que implica, las pasarelas, como si fuera una exposición de carne fresca, donde al mejor postor quien paga más. La verdad es que estos no son concursos reales, tampoco ahí hay muchísimo recurso de dudosa procedencia también, ¿no? Y lo hemos visto también, no sé si recordaremos estos concursos que se dieron mucho en Colombia cuando el narcotráfico participaba y compraba para tener a chicas con las cuales tenía alguna relación. Entonces, no nada más se trata de lo que tradicionalmente ha sido este concurso de cosificar a la mujer, de ver a el sexo femenino como si fuera un trofeo, como si no pensaran, sino que fuera la parte física, un estereotipo de belleza, tanto de cuerpo como de cara, lo que valiera, ¿no? Eso siempre ha sido así, hemos estado en contra, pero después cuando el narcotráfico empezó también a tener cada vez mayor presencia, ¿no? En diversos países, pues también como parte de este lavado de dinero, pues fue entrando a los concursos. Y mira, independientemente del tema, de este tema que estamos en contra, y que evidentemente lo que dijo la presidenta esta mañana que felicitaba a la chica tabasqueña, sobre todo lo que ella destacó fue cuando fue, perdón, fue cuestionada por uno de los directivos, fue humillada, fue violentada verbalmente y ella se defendió. Este aspecto creo que fue lo que le valió a la chica tener un liderazgo, ¿no? Y como consecuencia de ello, una mayor presencia en el propio concurso y a nivel mundial. Pero aquí hay algo bien importante y que nadie ha reparado, que es, mira, voy a tratar también de conectarme a la computadora. Si lo logro, me salgo del teléfono, ¿eh? Sí, Este, eh, hay dos dueños de este concurso, ¿no? Tenemos al que tuvo el enfrentamiento con esta chica, con la tabasqueña, pero también parece ser que ya me pude conectar. sí, ya te estamos No sé, viendo ahí. ok, entonces Voy a voy a cerrar cerrar esta, esta la del del teléfono, teléfono, ok, ok, y y una una disculpa, ¿no? disculpa, ¿no? No, te esperamos en lo que te vas conectando ya en la otra parte. Pues sí, fíjate que este ángulo que pones también de la participación del narcotráfico es interesante, ¿no? Además de lo que decíamos, pues de toda la participación que tuvo histórica Donald Trump y todas las denuncias que también hubo durante sus administraciones cuando él estuvo participando en este concurso de Miss Universo. Pero te damos la palabra, Así es, hay un así es. punto que nos parece Sí, importante y ahí te quedaste, querida Jesús. así es. Mira, hay un aspecto sumamente importante que nadie está reparando en él, que son quiénes son estos dos personajes que son justamente los propietarios, ¿no? De este concurso. Uno es este nombre impronunciable, que es con quien tuvo el enfrentamiento la chica tabasqueña. Él es uno
de los dueños, y ella le dice, si usted tiene problemas con los organizadores de mi país, ese es un asunto suyo, ¿no? O sea, que no mezclara y no la atacara simplemente por formar parte de ese país donde uno de los organizadores es un mexicano, ¿no? Bueno, este mexicano es, fíjate, es un señor de nombre Raúl Rocha Cantú. ¿Quién es Raúl Rocha Cantú? Raúl Rocha Cantú tiene un hermano que se llama Jorge Alberto Rocha Cantú. Ellos dos eran los que operaban el Casino Royal, fíjate qué importante, el Casino Royal en Monterrey, que fue atacado por el grupo de los Zetas, luego de que tenía un pleito con otro grupo criminal y quería apoderarse del cobro de piso y del manejo del casino. Terminó con la muerte de 52 personas que murieron o quemados o intoxicados o producto de las quemaduras, ¿no? Bueno, pues uno de ellos es el que tiene un porcentaje de este concurso Miss Universo. Cuando sale Donald Trump, hay otros nuevos concursantes que participan ahí para quedarse con todo este certamen. Tuvimos también muy intensa la participación de la ex Miss Universo mexicana, mexicalense, por cierto, y ex candidata a la gubernatura de Baja California hace 4 años por Acción Nacional y el PRI, ¿no? Bueno, después de que ella sale, entran estos nuevos dos personajes a quedarse con el concurso, que uno de ellos es este tailandés, que fue el que tuvo el pleito con la chica, y el otro es justamente Raúl Rocha Cantú, hermano del dueño del Casino Royal, y quienes también forman parte del casino La Chinesca de Mexicali, que hace 2 años nació aquí como parte de esta nueva administración estatal de Marina del Pilar del partido de Morena, la gobernadora, y que se estuvo impulsando muchísimo justamente este casino. Bueno, aquí lo que estamos viendo, Violeta, es justamente el vínculo que hay entre pues el casino y los concursos de belleza y el crimen organizado. Porque a mí, que no me vengan a decir que el señor o los hermanos Rocha Cantú no sabían que tenían un enfrentamiento con otro crimen, otro grupo criminal en Monterrey, ¿no? Y hoy manejan los casinos y recordemos que también son los casinos motivos de posible lavado de dinero, son los concursos de belleza posibles lavados de dinero y donde intervienen muchísimas organizaciones internacionales y se pierde todo el destino del recurso, ¿no? Justamente por ello es el lavado de dinero, porque intervienen tantas organizaciones, intervienen tantos entes que se va perdiendo. Eso es bien importante. Entonces, no nada más es la cosificación de la mujer, sino también cómo son utilizados para algunas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, muchísimas gracias, Jesús. Pues sí, hay muchos ángulos que analizar aquí sobre este concurso de Miss Universo y pues también de que la mexicana Fátima Bosch haya ganado. Y pues esto que nos estás poniendo que también es muy, muy importante y pues regresaremos, querida Jesús, así es que no, si no quieres agregar algo más, cerrar con este tema, pues regresaremos a lo largo de los siguientes días y se me hace que meses también a discutir sobre este concurso y también sobre lo que hay detrás. Ayer empezamos a ver en las redes sociales y varios videos pues de por qué había ganado también ella y bueno, pues insistimos, varios ángulos y miradas y me parece que hay que seguir analizando, pero también poner el fondo, lo que está aquí, ¿no? Lo que tú decías, el gran negocio,
la cosificación, ver a la mujer como un objeto, y lo otro, pues la participación también de estos recursos de procedencia ilícita como lavado de dinero que nos estás diciendo, entre muchas otras cuestiones más que se viven ahí al interior de estos Sí, concursos. sí, mira, nada más te quisiera agregar, Violeta, que cuando esta chica sale como electa por el país, por parte del país, también hubo una gran polémica. Se hablaba de que ella no era la favorita y recibió muchas críticas. Eh, no recuerdo cuál era la otra, señorita de algún estado, que era la que todo el mundo pensaba que iba a ganar, todo el mundo, los que les gusta ver este tipo de concursos, ¿no? Y finalmente queda esta chica, fue muy cuestionada, pero fíjate cómo es parte de una ola o sea, tenemos un país donde llega por primera vez una mujer a la presidencia, Ujú. ¿no? Entonces, esto forma parte de una línea que es explotada también por el propio concurso de Miss Universo. Vamos a darle también esta posibilidad de que gane una mexicana porque México está siendo parte del centro mundial. Recordemos cuando ganó en el 94 o 93, no recuerdo, que ganó Con Salinas, ¿no? con Salinas justamente cuando se estaba discutiendo el TLC, el Tratado de Libre Comercio, y México estaba teniendo un gran impulso por parte de la Unión Americana, de los Estados Unidos, y México era en ese momento el país de moda, el país que se abría, que dejaba de ser tercermundista, por lo menos en papel, que dejaba de ser un país visto como lleno de indígenas, de campesinos, sombrerudos, y entonces entraba esta modernidad, ¿no? Y entraba al comercio internacional, donde ya tenía relaciones con Canadá y con Estados Unidos, y también, pues era un foco de atención. Había que darle todo este impulso a este país. ¿Por qué? Porque venían una serie de acuerdos comerciales donde se iban a beneficiar los Estados Unidos, donde se iba a beneficiar Canadá, y yo recuerdo muy bien, y la mayoría lo recordará, cómo fue muy cuestionado el Tratado de Libre Comercio, porque se decía que era injusto, sobre todo en el sector campesino, ¿no? En el sector agrícola, que se le daba un mucho mayor apoyo en Estados Unidos, se le daban recursos, bueno, todavía hasta la fecha, entonces, que el concurso no era igualitario, ¿no? Y que también se iban a perder grandes cantidades de tierra. ¿Por qué? Porque venía de un proceso México donde primero se abrió, por supuesto, la venta de las tierras, lo cual antes estaba prohibido en el terreno del ejido, ¿no? Y únicamente se permitía a algunos pequeños propietarios, figura que todavía sigue existiendo, ¿no? Pero entonces se abre a que el ejido los ejidatarios puedan aceptar vender sus tierras, ¿no? Sus 20 hectáreas que tenían como máximo, las pudieran vender, y luego después vino ya, ¿quiénes compraban o quiénes rentaban esta tierra? Pues los consorcios transnacionales, los exportadores de tomate, de fresa, de todas las hortalizas, quienes luego entrarían a el Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando está esta discusión, pues gana México el concurso de Miss Universo, se hace todo un escándalo, ¿no? Porque México siempre se había quedado, o en algunas ocasiones se había quedado en la última etapa, como fue esta chica que luego fue actriz, Ana Berta Lepe, creo, ¿no? De los años, no sé si 60 o 70, por allá, por aquella época. Entonces logra esta, esta señorita Garay, no recuerdo cómo se llama, la que fue Miss Universo de aquí de Mexicali, que luego también hay que recordar que ella Jones, es, ¿cómo se llama? Perdón, Héctor. Lupita Jones.
Lupita Jones Garay, No, pero esa así es es. la del 91, ¿no? Esa fue la que concursó en el Sí, 91. a esa es a la que me estoy refiriendo, que Ah, ella gana ese concurso cuando México está en la palestra porque está la discusión del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Porque está la discusión de la venta, de la apertura de la tierra, ¿no? Que se pueda vender, que lleguen las transnacionales. Entonces, habría que dar ese impulso a México. Se dijo muchísimo en aquella ocasión que se le dio el primer lugar a Lupita Jones justamente como parte de este Tratado de Libre Comercio. Y luego recordemos que Lupita Jones estuvo casada, era esposa, y creo que el chico, el pequeño que tiene, o el hijo, no sé qué edad tenga, es de quien fuera el dueño de este bar ahí en la Ciudad de México, donde fue atacado Cabañas, un ecuatoriano, creo, o paraguayo, un jugador de fútbol, por integrantes del crimen organizado. Era un lugar visitado por gente de Televisa y por gente del crimen organizado, en especial por la gente de los Beltrán Leiva, por la Barbie, que fue quien atacó a Cabañas, creo que se apellida este extranjero, que le dieron un balazo en la Salvador cabeza. Cabañas se llama. Ajá, este. Y bueno, ahí Lupita Jones se deslinda, ¿no? Pero a lo que voy es cómo se entrelaza en los términos de los concursos de belleza con estas operaciones, por lo menos de dudosa procedencia, donde hay dinero del crimen organizado. Hoy tenemos esta nueva ola donde México está de moda porque tenemos por primera vez a una presidenta mujer y tenemos a una mujer que ha logrado entre todos, o sea, distinguiendo entre la mayoría de los presidentes de los países, enfrentarse o por lo menos llevar una relación más llevadera o más inteligente con un personaje como Donald Trump, ¿no? Entonces, tenemos esta mezcla de la novedad, que es hoy México, ¿no? Y la relación del crimen organizado, porque uno de los que manejan este concurso de Miss Universo, justamente el que fuera dueño del Casino Royal y su hermano, que es dueño del Casino La Chinesca, aquí en Mexicali, donde está otro dueño, que es un expriista, expresidente municipal de Tijuana, que por cierto acaba de fallecer, y quien era socio de uno de los albaneses que hace 2 semanas fue considerado por Estados Unidos y por la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana como lavadoros del crimen organizado del cartel de Sinaloa, de los Mayos, ¿no? Entonces, tenemos esta mezcla. Yo creo que la llegada de esta chica, bueno, y además de Tabasco, o sea, también es como Tabasco, ¿qué es Tabasco? Pues Tabasco implica López Obrador, implica una serie de cosas, o sea, en el inconsciente colectivo te va a llevar hacia ese estado, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos que pudiéramos seguir analizando del concurso de Miss Universo que llaman mucho la atención y creo que no se trata únicamente de la cosificación, sino que ya pasamos de el uso del cuerpo y la cara de la mujer como un objeto, una mercancía, a un elemento que puede servir para obtener grandes recursos de quienes son los dueños de esos concursos millonarios de Miss Universo. muchísimas gracias, querida Jesusa. Pues ya le damos la más cordial bienvenida a Héctor después de que anduvo por Ecuador. Ahorita nos va a contar, ¿no? Que anduvo por allá haciendo un trabajo muy importante. Y Héctor, querido, pues ojalá y nos puedas platicar ahorita sobre esa travesía que hiciste hacia este país y lo que se está viviendo también y las elecciones por allá que te tocó, ¿verdad? Te tocaron, te Sí, tocó sí, sí. que ganar el no y ahorita nos platicarás. Pero antes, ¿cuál es tu visión que tienes sobre este concurso de Miss Universo y pues que haya ganado esta mexicana que alzó la voz, ¿no? Que también alzó la voz ahí en este espacio.
Pues mira, coincido plenamente con lo que ha dicho Jesús. A mí, sinceramente, no me gustan este tipo de concursos, no porque sea puritano, ni porque me espanten, ni que sea yo así de la vela perpetua en este tipo de cosas, sino básicamente por lo que ha tenido que ver históricamente con la cosificación y también, sin excluirlo, el posicionamiento político, ¿no? Ya mencionaba Jesús algunos contextos en los que se han dado. Ahora, en el caso de la ganadora que fue mexicana, que no se esperaba que ella ganara, ¿eh? Y recordemos ahí todas digamos, los problemas que hubo después, las demandas que hubo sobre este personaje que pues la insultó prácticamente, diciéndole, a ver, sé calladita ahí, ¿no? Es que se les sabe, entiende, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? O sea, mal, ¿no? La verdad es que mal. Y ahora me parece ser que, pues, no sé si ustedes coinciden que a lo mejor habría otros candidatos que posiblemente pudieran haber ahora sí que ganado y que habría que leer, digamos, ahora sí que debajo de la alfombra o entre líneas, como se diría, qué mensajes están dando, como ya lo comentaba Jesús, pues en este premio que se le otorgando a la mexicana, que por supuesto es bienvenido, por supuesto hay que felicitarla y que pues, insisto, no habría que ir solamente con la primera lectura, sino también habría que verla, ahora sí que el reverso de la página o la letra chiquita, a ver qué mensajes se están viendo a nuestro país. Así es, Héctor, pues ya regresaremos a este tema que decimos no nos parece menor en el sentido también de las ganancias multimillonarias que hay ahí, ¿no? Que también es un gran negocio para el capital, es pues un espacio de grandes ganancias y por eso estuvo durante muchos años Donald Trump ahí al frente, ¿no? Al frente de este concurso. Y tampoco es menor lo que vivió la mexicana, ¿no? Le dijo uno de los organizadores ahí con todo el poder y con todo el poder del dinero y del machismo, no te di permiso de hablar, le dijo, ¿no? En algún momento, y no Así. solo eso, le dijo tonta. Entonces, pues sí me parece que esto ilustra también lo que han vivido durante muchos años las concursantes, además lo que decíamos en el principio, las denuncias que hubo durante la administración de Donald Trump de que les abrían los camerinos cuando ya se estaban cambiando, o sea, toda la agresión hacia el cuerpo de hacia las mujeres en general. Pero bueno, pues son muchos ángulos y la parte política que ustedes están señalando que también es sumamente importante y el crimen organizado ahí también metido, el lavado de dinero. Así es que son muchos ángulos de cómo analizarlo. Y desde la economía también, ¿no? Desde la parte de la economía también hay otras miradas y hay ángulos. Pero bueno, si están de acuerdo, queridos Héctor y Jesús, basemos también a esto que se vivió, ¿no? Se vivió estos días acá en México, el pasado fin de semana, esta marcha que tuvimos y la convocatoria que se había hecho para esta segunda marcha del 20 de noviembre, donde prácticamente pues quedó desierta y no hubo una convocatoria, se frustró esta marcha. ¿Qué decir sobre esto, querida Jesús, sobre lo que ha transcurrido en la marcha del fin de semana pasado y lo que ha transcurrido el día de ayer? Bueno, lo de ayer fue el reflejo de la, la, la no marcha de la verdadera generación Z, ¿no? O sea, cuando se dio la marcha del fin de semana, presuntamente estaba convocando a la generación Z, que después muchísimos jóvenes se deslindaron de ella, ¿no? Y cuando se vuelve a convocar para el día de ayer, pues definitivamente no van, ¿no? Pero además, ¿qué pasa con los que sí fueron el fin de semana y en esta ocasión no acudieron? Bueno, después de tanta investigación que ha estado saliendo y que hay una muy buena que hace este Salvador Fraustro en Milenio, en el suplemento que tienen los domingos, este diario, donde saca los millones de bots, ¿no? Donde saca el dinero que se pagó, o sea, no nada más lo dijo la presidencia de la República, ¿no? Primero lo dijo un medio de comunicación después de una investigación que ellos hicieron de cómo estaban participando organizaciones extranjeras, de cómo se estaba pagando dinero y cómo la mitad era real, la otra mitad eran bots, ¿no? Después ya vemos todas estas agresiones, vemos también, vimos muchas convocatorias, por lo menos aquí en Mexicali, en Baja California, hubo algunas convocatorias que replicaron muchas activistas que podemos llamar quizá de algún corte
no sé, de derecha o de... eso es lo de menos, si son de derecha o de izquierda, las activistas que participaron aquí. Lo que me llamó a mí muchísimo la atención es que replicaban este llamado donde se decía, y vamos a atacar, se hablaba de 6, 7 puntos, vamos a atacar las instalaciones de gobierno. Entonces, desde un principio fue una convocatoria violenta, ¿no? Más allá de que si eran de derecho o de izquierda, se estaba directamente convocando a eso. Después de que se hace todo este escándalo, después de que Luisa María saca a la dirigente nacional de Morena, el contrato con este joven que decía que Edson, que no, o Edmond, no sé cómo se llama, el jovencito este, que decía que no tiene ninguna afiliación partidista y lo vimos activamente en la campaña de Xóchitl, que está trabajando para Acción Nacional, que hoy dice que se está yendo porque lo expuso la presidenta. Pero ¿cómo es que lo expuso la presidenta si él solito se exponía en las redes sociales? Digo, es un absurdo. Bueno, después de todo esto, y luego la decisión del Congreso local de investigar tanto a la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc o del municipio de Cuauhtémoc y de Tabe de la otra alcaldía, ¿no? Donde presuntamente ellos están participando, pues era obvio que a la convocatoria del día de ayer no iban a acudir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo, yo escuché, no recuerdo si fue en el programa de los abogados, donde uno de ellos decía, pues ya que se quede así, que no haya denuncia, eh, que no pase a mayores, ¿no? O sea, sí se cometió un exceso y todo, pero que ya se quede ahí. No, yo creo que cuando se le está a los que están detenidos, se les está imputando el delito de posible homicidio, atentado de homicidio contra los policías, o sea, que fue real, o sea, fue un atentado, entonces es cuando se les da se les aplica la mano dura y entonces empiezan a hablar y empiezan a decir quién los contrató, cómo les pagaron. Entonces, creo que sí se tiene que ir hasta las últimas consecuencias. No se pueden dejar pasar este tipo de cuestiones porque ahora sí, vamos viendo quiénes estuvieron detrás, ¿no? Este grupo de ultraderecha, extranjeros, también sacó un video, uno de los youtubers de Argentina, ¿no? Un argentino que llegó y que dijo que aquí había una dictadura, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí no se pueden dejar pasar estas cosas porque tiene que haber un freno o es lo que les llamaríamos el famoso golpe blando, ¿no? Se trató de desestabilizar a un país. Ahora, y ya con esto cierro, en Baja California, en especial en Mexicali, la marcha fue totalmente distinta. No tenía nada que ver con la Ciudad de México. Aquí sí hay un malestar real hacia la gobernadora del estado, o sea, ya era consecuencia de otra manifestación que salió de manera natural también. Entonces, sí, efectivamente, la mayoría de la gente que estuvo ahí, pues era de filiación o de simpatía de Acción Nacional. Tenemos una tradición de 30 años de gobierno aquí en Baja California, es algo muy natural, ¿no? Pero fue real. O sea, esta quizá hubo una manipulación, pero yo creo que el 80% era real. Era gente que iba a hablar en contra, manifestarse en contra del gobierno. Y cuando hubo jóvenes que intentaron romper algunos de los vidrios, porque la mayoría del edificio del gobierno del estado está con vidrios, con las paredes es vidrio, no es concreto, ¿no? Sí fue real, los quitaron y no quisieron agresiones y no las hubo, ¿no? Entonces, creo yo que en cada estado tuvo su propia particularidad, pero en el caso de la Ciudad de México sí fue algo totalmente orquestado y pues ayer ya no acudieron después de todo lo que ya se destapó. Muchísimas gracias, Jesús.
Héctor, ¿cuál es tu visión y análisis? El lunes comentábamos con los maxi abogados a propósito de lo que decía Jesús de esto, de si hay alguien que realmente quiera desestabilizar cuando vemos, o quiénes, ¿no? O cuando vemos también que, por ejemplo, los grandes banqueros, mineros, varios consorcios, ahora vemos también este incremento de la inversión extranjera directa, ¿no? Que rompe récord nuevamente y hay un sector pues empresarial y un sector también de este bloque hegemónico económico pues que sigue siendo muy favorecido. Entonces, ¿quiénes están detrás de esto, querido Héctor? También esa es otra de las miradas que tenemos que poner aquí en el centro. Sí, mira, nada más un puntito así del tema anterior. Yo no Ujú. solo me quedaría en la parte que tiene que ver con este tipo de concursos de belleza, sino toda la mafia que hay dentro del sector artístico, ¿no? Obviamente ahí todo lo que se mueve tras bambalinas en términos de cosificación, como dirían ustedes, de las mujeres o inclusive de los varones también, dependiendo, pues ahora sí que los que están arriba, pues sus tendencias sexuales que tienen su orientación que bueno, obviamente es muy respetable siempre y cuando pues no agredan a terceros, ¿no? Porque ya vemos que ahí, pues a veces desafortunadamente un mecanismo para ascender en ese medio, pues es justamente pues prostituirse, ¿no? De otra manera. En el tema este que estamos hablando de la marcha, primero, bueno, pues ahora sí que efectivamente la generación Z tiene muchas cosas que reclamar, muchísimas. Bueno, no hay un presente para ellos, así digamos, con empleos dignos, con viviendas. Bueno, ya vemos cómo está la crisis de las viviendas, no solo en la Ciudad de México, y que esto, digamos, de alguna forma ha sido, pues, empujado por la cuestión que tiene que ver con la gentrificación, es decir, construcciones de viviendas, de inmuebles, no necesariamente para la vivienda, sino básicamente para su renta. Y entonces, pues eso complica más el problema. Trabajos, pensiones que no van a tener muchos de ellos. Recordemos que estamos en una gran parte en el mercado informal o a veces formal, pero a base de contratos por honorarios, ese tipo de cosas, con lo cual, pues el futuro no es muy halagüeño para ellos y a eso habría que agregarle la cuestión de los desaparecidos, la violencia que se tiene a nivel familiar, la violencia social, en fin, muchas cosas por las cuales sí tienen una bandera para decir, aquí estamos, porfa, queremos políticas públicas que nos favorezcan ahora y en un futuro adelante. Y luego de ahí viene pues la apropiación de personajes como Guadalupe Acosta Naranjo, como el mismo Álvarez y Casa que estaban ahí, Claudio X González, el mismo Ricardo Salinas Pliego, que pues por supuesto les vale absolutamente un cacahuate cómo les va a esta generación, ¿no? Que entiendo que va desde los 12, 13 años hasta los 30. Básicamente van por sus intereses y curiosamente, pues a Ricardo Salinas Pliego le acababan de dar el mazazo y se aventó una cobertura de 6 horas, me parece, ¿no? Aunque pues así que digan, fue un evento así de mucha rimbombancia, lo fue a nivel de las redes, pero no a nivel físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente hay actores nacionales, sino también hay actores internacionales que están buscando la desestabilización del gobierno de Sheinbaum. A mí, perdón que lo diga, me hablaron colegas de Chile, me hablaron colegas de Bolivia y de Argentina, diciéndome que lamentaban lo que estaba pasando en México. Y dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda, no? No, pues las marchas, las agresiones que hubo por ahí, la toma del Palacio Nacional. O sea, fue un acto que pues ya iban para ello, ¿no? Ya lo comentaba Jesús, ¿no? Nada más habría que ver digamos, lo que le llaman el grupo negro, como le quieran llamar, pues iba totalmente ya equipado, digamos, para derrumbar las mallas, ¿no? Las sierras que llevaban, bueno, todo, ahora sí que su trapalería, su ferretería ahí en la espalda y pues que lograron en algunas situaciones. Lo llamativo aquí de la atención es que finalmente no había un templete, es decir, no hubo un orador para decir, pues tenemos estas consignas, sino que básicamente se dieron algunas durante la marcha y después parecería ser que ya era, pues ahora sí que la dispersión. Pero cuando empezó este tipo de agresiones o cuando la comenzaron, pues es ahí donde ya vino, donde pues se ocupó prácticamente no solo portadas a nivel nacional, sino, insisto, portadas a nivel internacional, en donde hablaban ya inclusive no solo la caída en puntos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que había caído su aprobación a niveles del 50%, en fin, encuestas que no sé de dónde la sacaron, creo que el economista también hizo eco de una de ellas, y que pues también se da en este marco en donde pues se da la guerra con China y Estados Unidos y las presiones que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre nuestro país próximos a Temec, próximo a la cuestión del aeropuerto, que ya hicieron ceder a Claudia Sheinbaum, ya recordemos que ahí
varios slots que están de empresas estadounidenses se van a regresar a la terminal número 1 o número 2 al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y ya no van a estar en el AIFA. En fin, muchas presiones que se van dando y que me parece ser que se van alimentando una con otra. No sé si de manera coordinada, yo creo que sí, pero no tengo los elementos para decirlo, pero sí coinciden, sí, curiosamente coinciden en una época en donde, insisto, internacionalmente en México, pues ahorita está entre la espada y la pared entre China, que esperemos que no le dé la espalda a nuestro país, y entre Estados Unidos, que presiona por todas las vías. Recordemos que ahí, en el caso de las famosas lanchas que Estados Unidos está haciendo ejecuciones extrajudiciales, se han dado cerca de costas mexicanas, lo cual México, pues por lo pronto se ha dado, digamos, la vuelta, no ha hecho mucho eco de esta situación, pero es altamente preocupante por la posibilidad de que si no va a haber una invasión, porque ya muchos ya incluso le están dando como un hecho, porque a mí ya hasta me preguntan, oye, ¿cuándo empezó la invasión de Estados Unidos a México? Sí, es muy probable el tipo de intervenciones quirúrgicas que se vayan dando en nuestro país y que pues en una de esas estas intervenciones quirúrgicas van a ser sobre puntos donde, pues, como lo vimos ahora con el alcalde de Uruapan, incendien mucho la pradera y ahora sí, pues México caiga en etapas de desestabilización como no las habíamos visto ya durante mucho tiempo atrás. Muchísimas gracias, querido Héctor. Pues sí, esto que tú pones hace un momento también me parece que es fundamental en términos, me voy a regresar un poco a lo de Miss Universo, que ese es otro de las miradas también que me parece a mí fundamental. Y a eso, Héctor y querida Jesusa, perdón que me regrese, pero hemos hablado poco del otro ángulo también del estereotipo de belleza, ¿no? De la característica que tienen estas mujeres, ¿no? Decíamos y hacíamos la cuenta de cuántas mujeres indígenas han participado, no con una, porque sí, aparentemente han participado algunas, pero con características occidentales, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se premia también un tipo de mujer y se excluye a miles, a millones de otro tipo de mujeres que pues es parte de las realidades también que se viven en torno a este concurso. Pero bueno, Bueno, y el propio apellido de la chica, ¿no? O sea, sí. Bosch Pues, no es un apellido de origen mexicano o español, ¿no? Entonces, sí tiene que ver muchísimo con una cierta, también un cierto estatus económico de quienes pueden acceder a este tipo de concursos, ¿no? O sea, generalmente es clase mediera o clase alta, las chicas que logran participar, pero sí, no hay indígenas. Y bueno, qué bueno, ¿no? Por otro lado, qué bueno sí. que no están participando las indígenas, pero eh, el estereotipo de belleza es verdaderamente europeo y nada que ver con lo que es la característica principal o la mayoría de las mujeres, ¿no? Del sureste, que es una belleza extraordinaria, estas morenas, los ojos rasgados, muy bonitas, el ángulo de su cara, pero bueno, es otro tipo de belleza, el tipo de piel, morenas, nada que ver con lo que es la mexicana común y corriente, ¿no? Con la chica que ganó. Muy bella, por cierto, ¿verdad? Pero no es el estereotipo de la mujer mexicana, también. Así es, así es. Y pues, perdón que regresamos a este tema, pero Héctor es el culpable. Abrió nuevamente el tema. Dijo, tengo. Héctor es el culpable porque Héctor además dijo algo, habló de la prostitución, ¿no? O Sí, sea, esta también. mezcla del espectáculo, de la prostitución, de ver cómo son utilizadas, cómo son cooptadas o cómo son obligadas también a realizar cierto tipo de actividades. O sea, no nada más a denigrarse físicamente, ¿no? Que es estar en una pasarela, sino que también en algún momento son utilizadas para tráfico de órganos, para vínculos con el crimen organizado. Recordemos mi Sinaloa, que Ujú. fue ejecutada eh,
falleció cuando hubo un enfrentamiento, era pareja de un integrante de un grupo criminal, hubo un enfrentamiento con las fuerzas federales y bueno, ella también falleció ahí, pero hay una relación, Sí. siempre el crimen organizado trata de tener, de poseer, de dominar a estas chicas que son muy bellas, ¿no? Y tenerlas para sí, utilizarlas, ¿no? También por eso, fíjate, qué importante, también por eso estamos viendo este tipo de feminicidios que hoy tienen mucho más que ver con armas de alto poder. O sea, antes teníamos un tipo de feminicidios donde o las ahorcaban o con algún objeto punzocortante y hoy muchos de ellos se ven involucradas armas de alto poder. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, ¿no? Está también utilizando estos medios para apropiarse de las mujeres como si fueran cosa y luego una vez que ya no las requieren o traen un tema de celos o lo que sea, pues terminan matándolas. Pero también el tipo de feminicidios que hay hoy tiene que ver muchísimo con armas de alto poder, ¿no? Sí. Oye, y dos cosas que se nos están pasando, que creo que son muy importantes. Uno, también son usadas como armas de extorsión política, ¿eh? Y bueno, ahí podríamos meter el caso de Epstein, en donde obviamente mujeres que cumplen el estereotipo occidental, digamos, son ofrecidas incluso veladamente, así como que de repente está un funcionario de X gobierno, digamos, de X empresa, tomándose una copa o algo, llega una muchacha, le hace plática y termina, bueno, pues ya sabemos cómo terminan y después pues son grabados todo este tipo de cosas y vienen en extorsión. De hecho, gran parte del poder de Epstein, que además trabajó para, pues ahora es que para los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos como un doble agente, mucho de esto tenía que ver con los personajes desde Bill Clinton, que del Partido Demócrata, hasta el mismo Donald Trump que se tiene, ¿no? Y la otra cuestión es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los roles de género que se dan justamente en eso que tú estabas comentando, Jesús. Alguna vez ya hicimos algunas investigaciones aquí, por ejemplo, en el Cerezo de San Cristóbal, y prácticamente pues, podríamos decir que de cada 9 de cada 10 mujeres que estaban ahí presas eran por cuestiones de género, las llevaban como mulas, es decir, transportando drogas, ese tipo de cosas, o bien, como ya lo estábamos comentando, pues ahora sí que obligándose a prostituirse para que en algún momento dado, pues después fueran sobre otro tipo de delincuentes o de cuello blanco o de otras organizaciones para sacarles información pues, sobre sí, de lo que ellos querían saber, ¿no? Así es. Muchas Así es. Fuerte, ¿no? gracias. Muy, muy fuerte, ¿no? Y Muy muy lamentable, fuerte. ¿no? Sí, sí, fuerte, fuerte lo que está también imbricado ahí en las cárceles y ese es otro tema que me parece también bien importante ahí con las mujeres indígenas en pobreza extrema. También es algo que tenemos que seguir aquí debatiendo y discutiendo. Héctor, si estás de acuerdo, pasemos también a vamos a punto y aparte a este otro tema de lo que se vivió en Ecuador y que tú lo viviste Sí, directamente, ¿no? Si nos puedes aquí sí, sí, con mucho. contextualizar, ya platicamos un Con, poco del no aquí, pero vamos a profundizar contigo. Sí, con muchísimo gusto. Tuve una invitación de la Universidad Internacional del Ecuador a dar un curso sobre determinantes sociales en salud y participar en 2 exámenes profesionales ahí de la maestría que tienen en investigación en salud y una reunión de una red a la que pertenecemos que es de investigación para América y África Latinas. Y me tocó llegar poco después de un mes de que hubo pues una serie de problemas por una marcha indígena, de hecho por un paro de indígenas que duró aproximadamente un mes, Violeta. Un paro que terminó pues de manera muy violenta, fueron muy reprimidos. De hecho, hubo por lo menos 3 muertos, un montón de prisioneros y a final de cuentas la población indígena no logró obtener las demandas que habían solicitado. De hecho, me parece ser que pues no solo quedaron como estaban, sino que incluso quedaron en condiciones un poco más desfavorables de las que ya tenían. En fin, fue una cosa pues muy, muy triste, la gente quedó muy sacada de onda, sobre todo, digamos, la gente que, vamos a decirlo, pues piensa de alguna manera de forma progresista, porque también sabemos que hay gente pues que piensa que las cosas con Noboa están bien, ¿no? Y luego viene esto, un poco el llamamiento del presidente, haciendo pues
pues una convocatoria para una consulta popular a través de 4 preguntas, ¿no? Dos de las cuales me parece que eran fundamentales, que es la primera tenía que ver justamente con que en Ecuador se instalaran más bases militares. Concretamente, se estaba pensando en las Islas Galápagos, que es una isla, bueno, son varias islas que están ahí, que son eminentemente, sumamente importantes para la cuestión que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Recordemos que ahí Charles Darwin hizo sus principales experimentos, sus principales estudios en lo que tiene que ver con la evolución. Y ahí, pues, no solo, digamos, es el recuerdo que tiene la población de ahí. Me comentaba gente de ahí de Galápagos que en la parte cuando tú llegas a estas islas, llegas en avión con cierto control del número de personas que van llegando, llegas a una donde va, pues es eminentemente un desierto, ¿no? Y ahí estuvieron instaladas bases militares y allí acabaron con todo, pero absolutamente con todo, no ves nada. Tienes que irte en un transporte por tierra, digamos, a donde ya empieza, digamos, pues ahora sí que un clima más tropical, un clima ya donde pues hay árboles, hay todo lo que ya sabemos que debe de haber en este tipo de hábitats y que pues ahora Noboa quería nuevamente ponerse a los pies de Donald Trump y pues ofrecerle que ahí se instalaran bases militares. En la consulta lo llamó bases extranjeras. Y afortunadamente más del 60% de la población dijo que para nada, ¿no? Ahí no entraban bases extranjeras. ¿Quién más estaría interesado en poner una base extranjera? Pues solamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí no hay nada. Otro de los puntos en donde se hizo la votación es que él estaba llamado a hacer una reforma constituyente, una nueva reforma en donde nunca planteó cuáles eran los puntos que se iban a abordar en esa reforma. Es decir, era prácticamente un cheque en blanco, es decir, sí vamos a hacer una reforma, las cosas están mal, ustedes voten por el sí. Y entonces muchas personas se preguntaban, sale, votamos por el sí. Y ahora, bueno, pues ahí el tipo, ya hay muchos actos de corrupción, de nepotismo ya que están saliendo a la luz, ya se sabe de los negocios familiares que tienen tanto su papá como otros familiares, entonces pues podría ser una carta en blanco, un cheque en blanco para que Noboa pudiera hacer lo que se le diera en gana, porque al final de cuentas él iba a nombrar principalmente pues quienes iban a estar conformando este comité de redacción de la nueva reforma, y la población sí que estaba muy atemorizada de que pues pudieran pasar este tipo de cosas. El sector que estaba votando o que pudo haber votado a favor de Noboa, como también lo pudimos constatar, es gente que piensa, por un lado, que ahora con Noboa pues empezó con seguridad, ahora hay mucha inseguridad, pero que es culpa de los correístas. Así me lo mencionaron, hay mucho resentimiento por la clase, sobre todo la más privilegiada ahí de Ecuador, que pues ven con mucho recelo toda la parte de Correa, le achacan muchísimas cuestiones de corrupción, algunos defienden que se haya metido, pues ahora sí que el gobierno de Novoa a la embajada mexicana, que porque estas personas pues ya tenían ahí una serie de delitos. Y yo les preguntaba, bueno, pues cómo no quieres que se metan si finalmente cuando una persona en un país determinado ya hace el recorrido por las instancias legales de su país y sigue acusándole, y esta persona percibe que no, digamos, no es un proceso pues justo, sino que está totalmente sesgado, pues lo único que le queda es recurrir a instancias internacionales. Y si no puedes salir de tu país porque estás totalmente cercado, pues obviamente vas y te refugias y buscas este tipo de situaciones, ¿no? En fin, mucha polarización, no en términos numéricos, no en términos de mitad y mitad. Me parece que la gente de abajo sigue apoyando mucho todo lo que tendría que ver con Correa, pero la gente de clase media alta hacia arriba, creo que ahí pues siguen enamorados un poco de Noboa y también un poco, pues bastante resentidos de lo que significó el régimen de Correa para ellos. Y es interesante mencionar, ahorita hoy leí en la mañana muy temprano los editoriales del Reforma, y me hizo acordarme mucho de algunas vivencias que tuve aquí en Ecuador. Sarmiento habla la frase de decir, sin minería no hay país. Nada más imagínense lo que tiene, resulta que ya lo importante para nuestro México no O es sea, el no maíz, es sin maíz, no sí, hay país, sin minería, no, no hay no país. es, sin minería no hay país, ¿no? Y hace un recuento de los daños que supuestamente se han originado en México por no haber, digamos, aceptado que se haga la minería, pues prácticamente pasó así con cartas libres para que sacar todos los minerales del subsuelo. Es decir, primero la economía, primero los materiales y después, bueno, ni digo después porque ni siquiera menciona los daños a la salud ni los daños ecológicos que este tipo de actividades económicas puedan causar.
Muchísimas gracias, Héctor. Pues esta experiencia que viviste en Ecuador y aquí directamente de viva voz, gracias por compartirla. Yo quisiera preguntarle también en este sentido a Jesús, ¿cuál es tu lectura del 61% fue quien decidió en Ecuador no a las bases militares, ¿no? Y esto me parece interesante, importante y que además pues es una respuesta que también se le está dando al presidente Noboa. ¿Cuál es tu valoración sobre esto, querida Jesús? Entonces, en Es- silencio, Jesús. Está silenciado el micrófono. Perdón, Gracias. perdón, perdón. Es un gran triunfo, pero además tiene muchísimas implicaciones positivas para América Latina y para el propio país, México, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta negación a que Estados Unidos llegue y se instale cuando estamos viendo, por otro lado, el famoso Comando Sur de Estados Unidos, que lo que quiere es apropiarse de todas estas áreas de la zona de litio, donde está el Triángulo, en Sudamérica, del litio de México, del agua del Amazonas, de todo lo que tiene Ecuador, de lo que tiene Venezuela. O sea, decirle no a Estados Unidos y sobre todo un país gobernado por alguien de derecha, con educación en Estados Unidos, con un empresario, con uno de la gente de la oligarquía de ese país, o sea, no, ni queremos, ¿sí? Ya te elegimos, ¿ok? Ya has estado haciendo una serie de cuestiones que te las hemos dejado, ya metiste a Correa al bote, no nos funcionó, porque hay que decirlo, para alguna gente no le funcionó Correa, sobre todo con este tema de Odebrecht, ¿no? Que fue el gran coco para muchísimos países de Latinoamérica y para México. Ya no nos funcionó, vamos a probar contigo, pero tampoco te pases, o sea, no nos traigas a Estados Unidos a instalarlos. El simple hecho de que la población haya dicho que no a ello le implica un gran triunfo para América Latina, no nada más es para Ecuador, es el efecto positivo que puede tener, digo, sobre todo la gente que somos de simpatía de izquierda, digo, yo no milito en ningún partido, pero toda la vida he sido una persona que simpatiza con la izquierda, con este tipo de políticas, ¿no? Y entonces el hecho de que esa gran parte de la población le haya puesto un alto a un personaje que no ha podido tampoco con el crimen organizado, ¿no? Que tiene un país totalmente infiltrado también por el crimen organizado y que ese es un pretexto perfecto para que Estados Unidos llegue y se meta. El hecho de que lo haya dicho la población no es un triunfo, indudablemente. Así es, querida Jesús. Héctor y Jesús, les pediría una reflexión final. Va a entrar con nosotros también ahorita el doctor Arturo Huerta y ya está, ya nos están avisando que está en espera y tuvimos un problema ahí con los tiempos. ¿Cuál sería tu reflexión final, Héctor, sobre estos temas que hemos estado abordando? Quedan muchos pendientes, había muchos, hay uno que bueno, hay varios que nos interesan mucho abordar con ustedes. Pero ¿con qué cerrarías esta mesa autónoma que ya el próximo viernes será más autónoma que nunca? Sí, 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 seguro que sí. Mil perdones por no haber estado en estas dos últimas semanas y ahorita que entré tarde porque tenía otro evento. Yo cerraría que no perdamos lo que está sucediendo en las presiones sobre Venezuela. Hay muchos, pues, rumorologías sobre la situación de este país y lo que está sucediendo precisamente en Ucrania, ¿no? Que también se habla ya de un plan de 28 puntos que ya hoy Zelensky ya declaró que pues, o perdían un socio o perdían la dignidad, ¿no? Con lo cual pues, se suma la posición de algunos países europeos, principalmente Francia, Alemania y se me está yendo otro por ahí que no me acuerdo cuál es, pero que siguen con un plan eminentemente belicista. Entonces, vamos a ver en qué terminan estas cosas. No creo que se vayan a resolver próximamente y eso pues va a impactar eminentemente sobre en las economías mundiales por la parte que tiene que ver con el petróleo, aunque Trump sigue ahí pues tejiendo alianzas. En el caso de Arabia Saudita
es de llamar mucho la atención porque de ahí nos manipulan mucho lo que tiene que ver con el comercio internacional y que eso, que aunque alguna gente diga, bueno, ¿y a mí por qué me va a afectar si eso está por allá? Pues porque los precios de muchos productos no se manejan en el campo, sino se manejan en Wall Street, en las bolsas de valores, y todo este tipo de cosas pues siempre impactan en eso. Además del clima de guerra que de alguna forma, en vez de invertir en mejorar las condiciones de vida de la población, es decir, en el bienestar, en salud y en educación, lo van a estar vendiendo o invirtiendo, perdón, prácticamente en armamentos. Con eso se arregla. Muchísimas gracias, Héctor. Querida Jesús, ¿con qué cierras de todos estos temas que hemos tratado y los que quedan pendientes? Mira, antes de irnos, yo sí quiero tratar un tema muy, muy importante para mí, que es Revelaciones de un crimen de Estado. Es un libro que escribió la periodista Soledad Jarquín Edgar. Es este. Ojalá lo pudieran pasar en algún momento del programa, porque es un libro que ella escribió este año y se trata de el asesinato, la ejecución que hubo en contra de su hija y una candidata del PRI en el 2018 en Juchitán. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que sucedió ahí tiene varios componentes. Tiene el narcotráfico, el empresariado, el político, la mano de los Murat en Juchitán, la mano de las empresas eólicas, la mano de Iberdrola en La Ventosa, la mano de la empresa EDF francesa. O sea, son elementos que tienen muchísimo que ver con ese asesinato donde se mató a esa persona para que no llegara a a la presidencia municipal de Juchitán una de las personas que estaba junto con ella en la planilla y que quedara Morena. Son los mismos. Ayer se llamaban PRI, después PAN, hoy se llaman Morena. Son gente que está participando y hay demasiados millones de pesos ahí metidos. Me gustaría hacer mucho algo especial para Rompeviento, escribir sobre este libro, pero yo los invito a que participen en los lugares donde va a estar presentando el libro Soledad Jarquín. Ahorita lo está presentando en Baja California, ya lleva 10 estados y ha tenido muchísimas amenazas porque, como repito, está el empresariado, el narco, la política, priistas, morenistas y sobre todo quien está detrás es la familia Murat, alguien que sigue dominando en Oaxaca. Y para terminar, se puso la denuncia ya, porque aquí le dieron carpetazo al tema, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la ONU. Ya le dio entrada, aquí se le dio carpetazo a nivel internacional por feminicidio, porque ahí hubo 2 feminicidios contra la hija de Soledad, una periodista que por cierto ganó el Premio Nacional de Periodismo cuando hizo el trabajo sobre Castaño, allá en el norte, de la violación de el ejército a varias mujeres, y con eso ganó el Premio Nacional de Periodismo. Es una activista, feminista, periodista, y su caso, el caso de su hija, ya está en Ginebra, ya está en la ONU, y esperemos que tenga un resultado por el bien de todas las mujeres que han sido arrebatadas de sus familias. Me parece importantísimo, querida Jesús. Así tendremos que incluso también buscar a la autora para hacerle una entrevista y, bueno, pues seguir denunciando esto que vivió la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín. Nos parece brutal y hay que seguir denunciándolo y alzando la voz por ella y por todas las mujeres, como dices. Así es que gracias, querida Jesús, y entonces estaremos buscándote ahí hacia el fin de semana a ver si nos puedes también pasar el contacto y hacer una Claro entrevista que y que sí. tú participes también. ¿Sale? Fuerte abrazo, Héctor. Bienvenido Muy bien, hasta nuevamente. luego. Héctor, un Gracias. abrazo. Gracias, gracias, Jesús. Un Ya te abrazo, Loreta, un abrazo a extrañaba. todas, todos. Y yo también, le extraño mucho. Les mando un beso muy Abrazo, grande. queridos. Gracias, Muy querida bien. Jesús. Gracias, querido Héctor.